Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo, en el marco del tema de transparencia, vamos a repasar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es algo que a tenor de los últimos exámenes considero que quedó relativamente infrarrepresentado, ¿vale? Bien, para ello debemos acudir al título tercero de la Ley de Transparencia y vamos a ver los artículos o las cuestiones más reseñables de sus artículos, ¿vale? Bien, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es precisamente el encargado de velar por el cumplimiento, de promover las cuestiones que se plantean en esta Ley de Transparencia. Para empezar, debemos tener en cuenta que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, aunque esto no viene en la Ley de Transparencia, esto es algo que se establece a posteriori porque aparecía vinculado a figuras hoy en día obsoletas, se trata de una autoridad administrativa independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar pública y privada. Pero es interesante especialmente esto, autoridad administrativa independiente, ¿vale? Luego, ¿dónde está, dónde se ubica o a quién está vinculado o adscrito? Ministerio de Hacienda y, en este caso, actualmente Función Pública, ¿vale? Bien, la finalidad ya la hemos comentado, promover la transparencia en la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, es decir, un poco vehicular y promover las cuestiones y proteger las cuestiones que se plantean en la Ley de Transparencia. Bien, en cuanto a la composición, ya cuando vemos la composición se nos plantea una estructura o algo que es o que va a marcar el estudio de todo lo que viene, ¿vale? Por un lado, se compone de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y luego tenemos al presidente, que es a su vez el presidente del Consejo, ¿vale? Del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y de la propia comisión, ¿vale? Es, por así decirlo, un órgano colegiado dentro del ámbito del Consejo de Transparencia, pero tenemos que entender que está compuesto este Consejo de Transparencia del presidente y de la comisión, dentro de la cual también está obviamente el presidente, que es obviamente a su vez presidente de la comisión, ¿vale? Parece un poco galimatías, pero es así. Bien, aparte del presidente que decíamos, ¿vale? ¿Quiénes componen la comisión dentro del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno? Pues un diputado, un senador, un representante del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de la Agencia Española de Protección de Datos, de la Secretaría de Estado de Función Pública y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Es interesante pues ver cómo son todos representantes de, por un lado, las Cortes y luego de distintos entes que se encargan precisamente de velar por el cumplimiento de cuestiones muy relacionadas con el buen gobierno, ¿vale? También, por supuesto, de protección de datos y función pública, ¿vale? Es interesante esto, aunque esto ya quizá es menos preguntable, pero bueno, estos puntos, tener en cuenta que aquí tenemos un diputado y un senador, es llamativo, ¿vale? Dentro de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. Es menos preguntable, pero también algo reseñable el hecho de que no se exige, ¿vale?, a todos estos, y es reseñable separarlos, a estos de aquí, porque a este sí, ¿vale?, a este sí vamos a ver que sí se exige dedicación exclusiva ni dará derecho a remuneración, con excepción de lo previsto en el artículo siguiente, se refiere al que vamos a ver luego en relación con el presidente, ¿vale? Es decir, estos de aquí a esto no se le exige dedicación exclusiva ni tienen derecho a una remuneración por formar parte de esta comisión de transparencia, ¿vale? Luego también tenemos en el ámbito o la relación de esta comisión con los entes análogos de las comunidades autónomas, tenemos que se reúnen anualmente, pero bueno, esto ya me parece que es meternos en camisas de once varas, que todo esto de aquí, léetelo, pero no es tan importante. Más importante, o quizá lo más importante, es lo que tiene que ver con el presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Por aquí han venido preguntas, además, bastante exigentes, ¿de acuerdo? Claro, esto nos da que pensar, porque si por aquí nos han preguntado sobre el presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con bastante maldad, en un momento dado, bien es verdad, podrían preguntarnos por el otro componente del Consejo, ¿vale?, de Transparencia y Buen Gobierno, que es la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, con lo cual esto ya se vuelve también preguntable, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a entrar más en detalle
en lo que tiene que ver con el presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver con el nombramiento. Esto es bastante interesante. Tenemos por un lado los ciclos, los periodos, ¿vale?, de estos nombramientos, que son de 5 años no renovables. ¿Mediante qué? Mediante Real Decreto, ¿vale? Eso para empezar. 5 años no renovables se nombran mediante Real Decreto. Propone el ministro o la ministra de Hacienda y Función Pública, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Interesante comentar aquí que quien interviene no son las Cortes Generales en su conjunto, sino que es el Congreso de los Diputados, ¿vale? Esta persona propuesta previamente debe comparecer ante la comisión correspondiente en materias vinculadas con transparencia del Congreso de los Diputados, ¿vale? Y el Congreso, ¿vale?, a través de la comisión competente deberá refrendar el nombramiento, ¿vale?, del candidato que se haya propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción de la correspondiente comunicación, ¿vale? El Congreso, a su vez, posteriormente debe refrendar el nombramiento de este presidente, ¿vale?, del presidente del Consejo. Vale. Interesante, 5 años no renovable por Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública, previa comparecencia de la persona propuesta ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, ¿vale? Todo esto tenemos que quedarnos con la copla, ¿de acuerdo? Luego, con respecto al cese, causas totalmente normales, por así decirlo, expiración del mandato, petición propia, y esto es interesante, separación acordada por el Gobierno, ¿vale? O sea, el Gobierno es el que separa. Previa instrucción, ¿quién instruye? Pues es, digamos, coherente. Si antes teníamos que se proponía por parte del ministro o la ministra de Hacienda y Función Pública, quien instruye el procedimiento por el cual se le separa, ¿vale?, será el mismo, ¿vale?, el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o Función Pública actualmente, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso, ¿vale? Pero se le puede separar y separa el Gobierno. Acuerda el Gobierno esta separación, ¿vale? Bien, con respecto a las retribuciones, sí que percibe el presidente, a diferencia del resto de miembros de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. Recordemos que el presidente es parte del Consejo, el Consejo se compone a su vez de la Comisión y presidente, y el presidente es a su vez el presidente de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. El resto de miembros de esta comisión no darán derecho o no tienen derecho a remuneración, ¿vale? Bien. Luego, con respecto a las funciones del Consejo, tanto del Consejo como del presidente, no son especialmente reseñables, ya que son bastante de sentido común, como adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley de Transparencia. También tenemos el presidente velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad recogidas precisamente en esa ley. No es muy interesante. Lo más interesante, quizá porque se sale de lo esperable o es algo más concreto, es la elaboración por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la memoria anual que tenemos luego en el artículo 40, que establece o que regula las relaciones del Consejo con las Cortes Generales, y nos habla de que anualmente, ¿vale?, anualmente el Consejo elevará a las Cortes Generales una memoria sobre, por un lado, el desarrollo de sus actividades y también sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones que se establecen en la Ley de Transparencia. Porque, como hemos dicho, lógicamente es quien se encarga de velar porque se cumplan las disposiciones establecidas en esta ley. Pues anualmente eleva a las Cortes Generales una memoria, ¿vale? Y es el presidente el que comparece ante la comisión correspondiente, de acuerdo, del Congreso, para dar cuenta de tal memoria, así como cuántas veces se ha requerido para ello. Pero es muy importante
esta memoria anual. Me parece, sobre todo a tenor de las preguntas que ya decía antes de examen, de hecho vamos a verla ahora, una de ellas, me parece que todo esto ya vuelve a ser, o esto gana preguntabilidad, para que nos entendamos. Bien, con esto pasamos a ver preguntas de examen que teníamos seleccionadas de este tema, no todas ellas relacionadas con este subepígrafe, pero que, bueno, me parece que son comentables, ¿de acuerdo? La primera, sacada de un examen de gestión conforme a la Ley de Transparencia, será el presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado por un periodo renovable de 5 años, a propuesta de la ministra de Hacienda y Función Pública, por orden ministerial, previa comparecencia ante la comisión mixta correspondiente del Congreso y el Senado. Fijémonos cómo esta pregunta es relativamente de nivel. O sea, no nos está preguntando por digamos, aspectos muy generales del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Nos está preguntando por algo bastante, no retorcido, pero sí bastante concreto, bastante de niveles relativamente profundos, como son características muy concretas relativas al presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ¿de acuerdo? Las descartamos, recordamos, un periodo renovable de 5 años no es porque es no renovable. Tiene sentido que no sea renovable, estamos hablando de transparencia y buen gobierno, lo más buen gobernil, por así decirlo, es aquello que pone cortapisas a una permanencia excesiva en los cargos, por eso no renovable tiene sentido. A propuesta de la ministra, esta es la correcta, por orden ministerial no, porque ya hemos visto que era Real Decreto, ¿de acuerdo? Y previa comparecencia ante la comisión mixta, no hemos visto, vimos que no era comisión mixta, sino que quien intervenía no era mixta del Congreso y Senado, sino que era el Congreso únicamente, ¿vale? Pero como podemos ver, no es una pregunta superficial, o sea, es una pregunta que entra bastante en harina. Bien, por lo tanto, esta es la B. Con respecto a la siguiente, ya nos salimos del ámbito de este subepígrafe y nos vamos a las limitaciones para el acceso a la información. Nos dice, de acuerdo con el artículo 14.1 de la Ley de Transparencia, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la protección del patrimonio histórico, la protección del medio ambiente, la igualdad de género y la protección de la salud. Bien, esto era una lista que veíamos que teníamos en este artículo 14 y que ya dijimos en el tema que era muy importante, porque como puedes ver, las preguntas nos intentan confundir con cuestiones que son bastante peligrosas, porque podrían ser intuitivas. O sea, como te das cuenta, o sea, muchas veces preguntan por cuestiones, las opciones incorrectas a veces aparentemente tienen hasta más sentido que la correcta. Esto hay que sabérselo, sencillamente esto lo tenemos en esta parte del tema, también lo tenemos obviamente en el artículo 14, límites al derecho de acceso, ¿vale? Cuando suponga perjuicio para seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. Ojo con esto, ilícitos penales administrativos o disciplinarios, ¿vale? Igualdad de las partes en los procesos judiciales. Fijémonos la maldad de igualdad de género. Igualdad de género aquí no tiene nada que ver, ¿vale? Igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, política económica y monetaria, secreto profesional y propiedad intelectual e industrial, garantía de la confidencialidad o del secreto requerido en procesos de toma de decisión y, por último, protección del medio ambiente, ¿vale? Es protección del medio ambiente. Protección del patrimonio histórico no está, igualdad de género ya hemos visto que tampoco, y protección de la salud tampoco. Pero fijémonos cómo a priori, por lo tanto, tenemos que tener muy clara esta lista, ¿vale? Tenemos que tenerla bastante interiorizada. Y esta es una pregunta bastante típica, o sea, esa lista es importante. Bien, por último, y esta también es una pregunta muy interesante, dice así: la Ley de Transparencia crea en materia de impugnaciones una reclamación frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso. Dicha reclamación, esto vimos que esta reclamación era
Como sucede a veces en estas formas de impugnación, que no son ni el recurso de alzada ni el potestativo de reposición, que eran, recordemos obviamente, los recursos administrativos ordinarios, coge un poquito de los dos, y eso hace que sea, por un lado, fácil y por el otro bastante difícil de recordar, ¿vale? Así que vamos a utilizar esta pregunta para refrescar esta reclamación, ¿vale? En materia de impugnaciones en relación con cuestiones de transparencia, ¿vale? La primera dice: se tendrá que interponer con carácter preceptivo antes de impugnar la resolución en vía contencioso administrativa. B. Se interpondrá en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de notificación del acto impugnado o desde el siguiente a aquel en que se produzca los efectos del silencio administrativo. C. Se tendrá que resolver y notificar en el plazo máximo de 1 mes, transcurrido el cual la reclamación se entenderá desestimada. Se interpondrá ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Bien, como decía, esta reclamación tenía rasgos o parecidos con el potestativo de reposición por un lado y por otro con el recurso de alzada. Sabemos que no es lo mismo, ¿vale? Pero vamos a verlo en el cuadro que teníamos en este tema, que me parece que es interesante porque aparece muy, muy condensado. Básicamente es esto que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y es, pues, lo que te decía, ¿vale? ¿Ante quién? Ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ¿vale? Ya lo tenemos aquí, ya tenemos aquí la solución, básicamente. Y tenemos los plazos. El plazo de interposición es 1 mes, ¿vale? Y el plazo para resolver y notificar es aquí donde se parece, por ejemplo, al de alzada, que es de 3 meses. ¿Qué pasa? Que es potestativo. Esta es un poco la característica que mezcla ambos, porque es un recurso potestativo antes de acudir al contencioso. Ya con dicho esto, así de forma un poco rápida, podemos descartar todas las opciones que no son correctas. Carácter preceptivo, no, es potestativo. Antes de impugnar la resolución en vía contencioso administrativa, se interpondrá en el plazo de 2 meses, no, el plazo para la interposición es de 1 mes, ¿vale? Lo tenemos aquí. Y luego se tendrá que resolver y notificar en el plazo máximo de 1 mes, no, son 3 meses, transcurrido el cual la reclamación se entenderá desestimada. Esto sí que sería correcto, pero es el plazo para resolver y notificar, se comparte con el de alzada, es de 3 meses, ¿vale? La opción correcta es que se interpone ¿ante quién? Precisamente ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que estábamos viendo antes. Pues bien, esta es la última de las preguntas que traíamos de repaso sobre este tema y con esto concluimos el vídeo. Espero que te haya resultado útil e instructivo y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto, chao.